En los silencios más profundos de la bóveda celeste, donde los antiguos dioses tallaron en la eternidad las constelaciones, reposa el signo de Tauro. Su fuerza se asocia a la tierra firme, a la materia que sostiene el mundo y a la calma que precede la tormenta, pero lo que pocos saben es que dentro de ese aparente sosiego laten deseos ocultos, encendidos como brasas que esperan el soplo de un viento invisible para alzarse en llamas. Estos anhelos no se muestran al exterior con facilidad, pues Tauro se protege bajo la armadura de la serenidad, la rutina y la lealtad, sin revelar que en lo más profundo de su alma hay una búsqueda secreta y ardiente por lo trascendente. El primer pulso de esos deseos es el anhelo de libertad interior. Aunque Tauro parece amar el orden y la estabilidad, en su esencia vibra el deseo de quebrar las cadenas de lo predecible, de derribar muros invisibles y atreverse a tocar lo prohibido. Su espíritu quiere escapar del horizonte que todos creen que lo define, porque en lo recóndito de su corazón late la necesidad de conquistar territorios inexplorados, tanto en la vida material como en los misterios del alma. Tauro no solo quiere seguridad, quiere también probar el vértigo de la transformación, aunque lo oculte bajo la máscara de su paciencia ancestral. En los pliegues de su inconsciente guarda también un deseo de poder creador que trasciende lo tangible. No se conforma con poseer, cultivar o construir, en sus sombras se esconde la necesidad de dejar una huella eterna, de alzar una obra que sobreviva al tiempo, de volverse arquitecto de algo que nadie pueda destruir. Es un deseo callado, pues el toro sabe esperar el momento exacto en que la tierra es fértil para sembrar la semilla de la grandeza. Y cuando finalmente lo hace, no busca solo el aplauso, sino la inmortalidad de lo construido, como si su alma dialogara con los titanes de la antigüedad. Otro de los deseos secretos que arden en Tauro es la pasión por lo oculto y lo prohibido. Su mirada hacia la belleza no se limita a lo visible, aspira a palpar lo invisible, a beber del manantial de los secretos cósmicos. Bajo la aparente simplicidad de su andar cotidiano, hay un espíritu que quiere conocer los misterios del placer en todas sus formas, desde lo sensual hasta lo espiritual, desde lo físico hasta lo místico. Ese deseo lo lleva a buscar experiencias que despierten todos sus sentidos, pero también a penetrar en la oscuridad de lo desconocido, como si buscara un néctar sagrado que lo acerque a la divinidad. En su corazón late además la ambición de un poder silencioso. No la autoridad que se exhibe en tronos ni en coronas, sino un dominio más sutil, aquel que controla desde las raíces, como la fuerza de la tierra que nutre sin ser vista. Tauro anhela, en lo más íntimo de su ser, manejar las corrientes invisibles que dan forma a la realidad, el dinero, la energía, las emociones colectivas. Este deseo no siempre se muestra en la superficie, pero lo impulsa a trabajar incansablemente hasta adueñarse del terreno que pisa y del destino que escribe. Sin embargo, entre todos sus deseos ocultos, hay uno que resplandece como una joya enterrada en las profundidades de su alma, el anhelo de unión absoluta. Tauro busca una fusión tan total con otro ser o con el universo mismo que ninguna separación pueda existir jamás. En su secreto más sagrado late el deseo de pertenecer eternamente, de entrelazar su esencia con aquello que ama hasta perder la noción de los límites. Es un deseo que lo eleva al terreno de lo épico, pues lo empuja a conquistar no solo cuerpos o riquezas, sino almas y eternidades compartidas. Así, en el escenario cósmico donde los signos tejen su destino, los deseos ocultos de Tauro no son pequeños caprichos, sino fuerzas titánicas que se mueven bajo la superficie de su aparente calma. Son ríos subterráneos que rugen bajo la tierra, volcanes dormidos que esperan la hora de la erupción. Su verdadera grandeza no radica solo en la fuerza que se ve, sino en la intensidad de lo que calla, en la magnitud de lo que desea en silencio, en la determinación de aquello que nadie sospecha. Tauro es el guardián del secreto deseo de trascender la materia y de fundirse con lo eterno, el guerrero que lucha por la estabilidad mientras sueña con el vértigo de la transformación, el constructor que siembra raíces profundas mientras ansía volar hacia lo desconocido. Y en esa dualidad, en ese contraste entre lo visible y lo oculto, reside su poder más épico, la capacidad de llevar dentro de sí un universo de anhelos que lo convierten en más que un signo, en un destino cósmico marcado por la fuerza de lo eterno. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En los rincones más profundos de la energía taurina existe un impulso que pocas veces se nombra, el deseo de reconciliar la carne con el espíritu. Tauro, al ser un signo de tierra regido por Venus, parece entregarse al disfrute de lo tangible, a la belleza palpable, a los placeres sensoriales que sostienen la vida.
Sin embargo, en su raíz más secreta se oculta la aspiración de convertir cada experiencia terrenal en un puente hacia lo divino. Su deseo no es solo poseer o disfrutar, sino santificar lo material, elevar el pan y el vino de la existencia hasta convertirlos en símbolos sagrados. Así, el signo busca la alquimia de lo simple y cotidiano, transfigurando lo mundano en eternidad. Hay en Tauro un deseo oculto de desafío al tiempo. Aunque aparenta vivir anclado en el presente, con el deleite de la calma y la seguridad, en lo profundo palpita una rebelión silenciosa contra la fugacidad. El toro no quiere ver cómo todo se deshace en las arenas de la transitoriedad, por eso sueña con construir algo que ni los siglos puedan borrar. Se mueve con la fuerza de aquellos que buscan derrotar la muerte a través de lo que permanece, una obra, un legado, una creación, una unión inquebrantable. Este deseo lo convierte en un héroe silencioso que desafía al olvido, un guardián que lucha contra la disolución universal. En su sombra también habita un deseo de transgresión. La imagen serena y constante de Tauro oculta una fuerza que quiere romper los límites de lo permitido. Hay una corriente subterránea en su ser que busca saborear lo prohibido, explorar lo que se le dice que no debe, aventurarse en territorios que desafían la moral establecida. No lo hace por mero capricho, sino porque siente en lo profundo que la vida se expande allí donde se rompen cadenas. Su alma lo impulsa a probar lo vedado, no como rebeldía vacía, sino como un acto de afirmación épica frente a la rigidez del mundo. Existe además un deseo callado de dominio de la naturaleza interior. Si bien Tauro se relaciona con la tierra fértil y con la fuerza del cuerpo, lo que no siempre se revela es su búsqueda de soberanía sobre sus pasiones más primitivas. No le basta con ser fuerte en lo físico o estable en lo material, en lo íntimo aspira a reinar sobre sus instintos, a transformarlos en energía creadora, en poder de manifestación. Esa lucha interna lo convierte en un guerrero de lo invisible, en alguien que se enfrenta a sí mismo para conquistar un territorio mucho más vasto, el de sus propios abismos. En la intimidad de su alma también arde el deseo de belleza absoluta. Aunque aprecia lo estético, su anhelo secreto es hallar la forma perfecta, la obra maestra, el rostro o el instante que encarne lo sublime. Busca en el arte, en la naturaleza, en los cuerpos y en los gestos cotidianos la chispa de lo eterno. Esta búsqueda lo vuelve un amante de lo oculto en lo ordinario, un cazador de destellos divinos escondidos en la materia. Su deseo secreto es encontrar la puerta hacia lo infinito a través de la contemplación de lo bello, como si cada línea, cada aroma y cada sonido fueran huellas dejadas por los dioses en el mundo visible. Hay un aspecto silencioso que late con fuerza, el deseo de fusión con la naturaleza en su estado más salvaje. Aunque Tauro se reconoce como signo de tierra, más allá del confort y la posesión hay una necesidad oculta de perderse en los bosques primordiales, de escuchar la voz del río, de sentir el rugido de la tormenta. Este deseo lo conecta con los mitos arcaicos, con los cultos en los que el toro era símbolo de fertilidad y poder cósmico. Es un llamado a retornar a lo instintivo, a lo puro, a lo que precede a la civilización, como si en ese regreso encontrara el verdadero sentido de su existencia. En su interior también late el deseo de ser reconocido no solo por lo que hace, sino por lo que es en esencia. El mundo puede ver en Tauro la fuerza, la constancia y la lealtad, pero en su secreto más profundo busca que alguien, o quizás el universo mismo, lo contemple desnudo de máscaras y lo ame por su verdad interna. Ese deseo de autenticidad absoluta es épico, porque lo impulsa a recorrer un camino en el que tarde o temprano deberá arrancarse la coraza y mostrar su vulnerabilidad, revelando que bajo la roca sólida también hay un corazón que anhela ser comprendido sin condiciones. El alma taurina encierra, además, un deseo de trascendencia sensorial. No se conforma con los placeres inmediatos, aunque los disfruta intensamente, en lo profundo quiere que esos instantes se conviertan en portales hacia lo eterno. Comer, amar, descansar, crear, todo puede ser un rito que lo acerque a lo sagrado. Su deseo es transformar cada sensación en un sacramento, en una chispa de lo divino experimentada a través del cuerpo. De esa manera, su aparente hedonismo encierra en realidad una búsqueda espiritual, la construcción de un puente entre lo terrenal y lo celestial a través del gozo. En los abismos más silenciosos de su esencia también surge el deseo de unir el poder de lo tangible con el misterio de lo invisible. Tauro quiere manejar tanto la materia como la energía sutil que la mueve. Su espíritu ansía comprender las leyes ocultas que rigen la abundancia, la fertilidad, la vida y la muerte, para volverse maestro de lo visible y de lo invisible al mismo tiempo. Ese deseo lo conecta con antiguos sabios y alquimistas, con sacerdotes de la tierra que sabían leer en los ciclos de la naturaleza el lenguaje de los astros. Así,
Los deseos ocultos de Tauro no son simples anhelos escondidos, son corrientes épicas que se entretejen con la eternidad. Son los latidos secretos de un signo que, bajo la apariencia de calma y estabilidad, arde con una pasión inmensa por trascender, dominar, crear, amar y fundirse con lo divino. Son fuerzas subterráneas que lo impulsan a ir mucho más allá de lo que se ve, convirtiendo su vida en una epopeya silenciosa donde cada paso firme en la tierra es también un salto hacia la inmortalidad. En lo más profundo de la esencia taurina se agita un deseo que rara vez encuentra palabras, la necesidad de redimir la materia. Tauro no solo ansía disfrutar del mundo tangible, sino devolverle su dignidad sagrada. Bajo su aparente amor por lo concreto late la misión secreta de demostrar que lo físico no es obstáculo del espíritu, sino su vehículo. Allí donde otros signos buscan la evasión, Tauro anhela permanecer, sostener, habitar la carne y el suelo para transformarlos en templo. Su deseo oculto no es huir de lo terrenal, sino elevarlo a lo eterno, convirtiéndose en el guardián de una alquimia ancestral en la que lo sólido y lo divino se funden en un solo canto. Dentro de su alma también se manifiesta un deseo de silencio absoluto. En la superficie se percibe su calma, pero lo que pocos imaginan es que esa quietud externa es apenas un reflejo de una aspiración más profunda, alcanzar un estado en el que las voces del mundo callen y solo permanezca el rumor del cosmos. Tauro anhela en lo oculto no solo paz material, sino el silencio primordial que le permita escuchar el pulso de la creación. En ese deseo arde la nostalgia de la tierra virgen, del instante en que todo estaba en reposo antes de que naciera el tiempo. Hay también un deseo secreto de resistencia frente al caos. Aunque parece que Tauro busca comodidad, en realidad en su núcleo late el anhelo de enfrentarse a las fuerzas desbordadas de la vida y demostrar que puede ser el muro que no se derrumba, el pilar que sostiene la estructura del mundo. Ese deseo de fortaleza no se reduce a lo físico, sino que es espiritual, quiere ser el corazón que no se quiebra aunque el universo tiemble. En esa voluntad de resistencia hay una épica silenciosa, pues se convierte en héroe no por conquistar territorios ajenos, sino por defender el terreno sagrado de lo que ama. En lo más recóndito de su ser se despierta además el deseo de recordar. Tauro lleva consigo la memoria del paraíso perdido, de una época mítica en la que la humanidad vivía en comunión con la tierra y los dioses. Su anhelo oculto es recuperar esa unión, volver a sentir el pulso de la vida en estado puro, encontrar en los frutos, en los aromas y en los cuerpos el eco de lo sagrado que alguna vez se manifestó sin velos. Esa nostalgia secreta lo impulsa a buscar una armonía profunda con lo natural, como si supiera que dentro de la materia aún habita un recuerdo divino que aguarda ser despertado. El deseo oculto de trascender los límites del placer es otra de sus fuerzas invisibles. No basta con la satisfacción momentánea, pues Tauro guarda en lo profundo la aspiración de convertir el goce en un estado perpetuo, en una comunión ininterrumpida con la vida misma. Su búsqueda íntima no es acumular experiencias, sino hallar el éxtasis que permanezca más allá del tiempo. Así, bajo su aparente disfrute terrenal se oculta una voluntad mística, transformar cada placer en una llave hacia lo infinito, como si al tocar el máximo goce pudiera abrir la puerta de lo eterno. En su interior existe también un deseo callado de custodiar los misterios. Tauro no revela todo lo que sabe ni todo lo que intuye. En la profundidad de su alma guarda secretos como si fueran tesoros enterrados, pues siente el llamado de ser guardián de verdades que no pueden ser entregadas a cualquiera. Ese deseo oculto de protección lo convierte en un centinela silencioso, un guardador de llaves que sabe cuándo abrir los portales y cuándo mantenerlos sellados. Su vida adquiere así un tono épico de custodio de lo sagrado, como los antiguos héroes que defendían templos y reliquias de poder. El deseo de fusión con la eternidad también se extiende en él de maneras poco visibles. Tauro no solo quiere unión con lo amado en el plano humano, sino también con el latido cósmico que sostiene las estrellas. Su deseo secreto es perder la frontera de su ser y fundirse con el ritmo universal, como si cada respiración pudiera alinearse con el aliento del cosmos. Ese impulso lo conecta con las raíces más profundas de su regente Venus, la diosa que no solo encarna el amor terrenal, sino también la armonía universal que enlaza todo lo existente. En su sombra se enciende un deseo oculto de ser más vasto que su propio cuerpo. Aunque su signo está marcado por la materia, en lo íntimo anhela extenderse más allá de lo físico, expandirse como campo de energía, volverse presencia que se siente en cada rincón aunque no esté visible. Su ambición secreta es volverse inmensidad, no a través del movimiento, sino desde la fuerza expansiva de su ser. En ello se revela el eco del toro mítico, aquel que al pisar la tierra hacía retumbar montañas y cuyo poder se sentía mucho antes de aparecer.
Finalmente, en la hondura de su destino se enciende un deseo de reconciliación con la muerte. Tauro, signo de vida, fertilidad y permanencia, guarda en lo profundo un anhelo por hacer las paces con lo inevitable. En su esencia hay un deseo oculto de mirar a la muerte sin miedo y reconocerla como parte de la danza cósmica. Su secreto anhelo es que lo que ama nunca muera, pero en su viaje más profundo lo que realmente busca es descubrir que nada se pierde, que todo se transforma y que la permanencia que tanto anhela se encuentra no en lo material, sino en la corriente eterna de la existencia. En todos estos deseos ocultos, Tauro revela su grandeza épica, no es solo el signo de la estabilidad y el placer, sino también un guerrero silencioso de lo eterno, un constructor de puentes entre lo visible y lo invisible, un guardián de misterios y un soñador que en lo profundo de su alma ansía fundirse con la eternidad sin renunciar a la tierra que pisa. Allí, en ese contraste entre lo que muestra y lo que calla, se eleva como un héroe cósmico cuya verdadera misión es convertir lo finito en inmortal. En los territorios más escondidos de la energía taurina se agita un anhelo que apenas se intuye y que pocas veces llega a la superficie, el deseo de encontrar lo sagrado en la lentitud. Allí donde el mundo moderno acelera, presiona y exige inmediatez, Tauro guarda en su interior la visión secreta de un tiempo distinto, un tiempo circular que no se rige por la prisa sino por los ciclos eternos de la Tierra y las estrellas. Su anhelo oculto es recordar al ser humano que la verdadera grandeza se conquista con paciencia, que las raíces profundas necesitan silencio y constancia para alcanzar la eternidad. Esta aspiración lo convierte en un héroe del tiempo largo, en aquel que resiste al vértigo de lo efímero y devuelve a la existencia la dignidad de lo que crece despacio pero irrompible. En la hondura de su espíritu se manifiesta otro deseo que pocas veces se nombra, el de unir el instinto con la sabiduría. Tauro no se conforma con ser puro cuerpo ni pura razón, pues en lo profundo de su ser arde la necesidad de reconciliar esos dos mundos. Quiere ser bestia y sabio a la vez, sentir la fuerza animal que lo conecta con la tierra y al mismo tiempo elevar su conciencia hasta tocar los cielos. Ese impulso lo lleva a buscar la integración de sus partes más primitivas con las más iluminadas, como un titán que se reconoce tanto en la sangre que corre por sus venas como en las estrellas que lo observan desde lo alto. Existe en su esencia un deseo oculto de custodiar lo simple como si fuera un tesoro cósmico. El signo que parece amar las cosas pequeñas y sencillas guarda en realidad la convicción secreta de que en lo humilde habita el poder de los dioses. Su anhelo más íntimo es rescatar la grandeza de lo cotidiano, demostrar que un gesto, un alimento, una caricia, pueden contener la fuerza de lo eterno. Esta visión épica lo convierte en guardián de lo elemental, en aquel que sabe que el universo no se revela en lo grandilocuente sino en lo profundo de lo que parece insignificante. En su corazón late también un deseo de reconciliar lo humano con lo divino. Aunque Tauro se muestra práctico y tangible, en sus capas más profundas existe una aspiración de ser puente, de unir lo que parece distante. Quiere que la carne y el espíritu dialoguen, que la riqueza material sea también riqueza del alma, que el amor físico se transforme en unión sagrada. En esa fusión secreta, Tauro se eleva como un constructor de templos invisibles, donde lo terreno se consagra y lo celestial desciende a tocar la materia. Hay en su interior un deseo velado de redimir la sombra de la posesión. Tauro, signo asociado a lo que se guarda y se retiene, oculta en lo más íntimo un anhelo distinto, aprender a entregar sin perder, soltar sin despojarse, compartir sin miedo a la carencia. Su deseo secreto no es acumular, sino transformar la posesión en abundancia compartida, en un flujo que regrese multiplicado. En ese aprendizaje se manifiesta una misión heroica, transmutar la seguridad material en generosidad universal, convertirse en canal de lo fértil más que en guardián celoso de lo propio. En lo más profundo de su ser se enciende además un deseo de escuchar la voz de la tierra como un oráculo eterno. Tauro, que pisa el suelo con firmeza, guarda en el secreto de su alma la convicción de que cada roca, cada árbol y cada río hablan con lenguaje ancestral. Su anhelo oculto es descifrar ese murmullo sagrado, aprender a leer la sabiduría de la naturaleza como si fueran las páginas de un libro cósmico escrito mucho antes que el hombre. Ese impulso lo convierte en un visionario silencioso, en un sacerdote de la tierra que sabe que las estrellas no se entienden sin escuchar primero la raíz que brota en el suelo. Existe además un deseo oculto de trascender la soledad cósmica. Tauro, signo de fidelidad y unión, guarda en lo más íntimo la necesidad de no ser solo individuo, sino parte inseparable de un coro mayor. Su aspiración secreta es hallar la comunión absoluta con lo amado, con la comunidad, con la humanidad entera, con el propio universo. No se trata de dependencia,
sino de la ambición épica de convertirse en una nota indispensable dentro de la sinfonía cósmica, donde su voz no se extinga en la soledad sino que resuene eternamente entrelazada con todas las demás. En sus entrañas vibra también el deseo de despertar el poder de la sensualidad como energía creadora. Aunque se le atribuye el disfrute de lo sensorial, lo que pocas veces se comprende es que en lo más oculto de Tauro arde la visión de transformar esa fuerza en una fuente de vida, arte y trascendencia. No busca placer por sí mismo, sino convertirlo en chispa creadora, en semilla de belleza, en alimento del alma. Allí radica un aspecto heroico de su naturaleza, su anhelo de consagrar lo sensual como un portal hacia lo divino, como una fuerza capaz de mover montañas interiores y eternizar instantes fugaces. Por último, en la raíz más oculta de su destino arde el deseo de ser eterno guardián de la estabilidad del mundo. Tauro no anhela únicamente seguridad personal, en lo más profundo quiere sostener la armonía de la creación entera. En su alma se despierta el impulso heroico de ser columna del cosmos, cimiento inquebrantable que mantiene firme la danza de lo existente. Su anhelo no es solo conservar su propio lugar, sino asegurar que la belleza, el amor y la abundancia nunca se pierdan en el caos. Ese deseo secreto lo convierte en un pilar invisible de la vida misma, en un héroe silencioso cuya misión es preservar el equilibrio entre los dioses y los hombres, entre lo eterno y lo pasajero. En todos estos impulsos ocultos, Tauro se revela como algo mucho más vasto que un signo de tierra. Es la memoria viva de lo eterno que palpita en lo simple, el guardián de la materia que se convierte en espíritu, el guerrero silencioso que sostiene el mundo mientras sueña con fundirse con la inmensidad. Su grandeza no está solo en lo que muestra, sino en lo que calla, en esos deseos secretos que lo vuelven protagonista de una epopeya cósmica donde cada raíz hundida en la tierra es también una estrella encendida en el firmamento. En la profundidad insondable del alma taurina habita un deseo que se oculta incluso de su propia conciencia, el de descubrir la melodía original que sostiene el universo. Tauro, signo gobernado por Venus y ligado a la vibración de lo armónico, guarda en su interior la intuición de que cada roca, cada latido, cada movimiento de la vida resuena con una música primordial. Su anhelo secreto es encontrar esa frecuencia y fundirse con ella, como si pudiera convertirse en instrumento vivo de la sinfonía cósmica. En ese impulso se revela un aspecto épico de su naturaleza, pues no se limita a escuchar el mundo, sino que sueña con integrarse en su canto eterno, siendo a la vez eco y creador de lo que vibra más allá del tiempo. En lo más recóndito de su esencia existe también un deseo de reconciliación con el dolor. Tauro, que suele buscar la paz, la estabilidad y el disfrute, guarda en las raíces de su ser una aspiración que pocas veces se revela, la de transfigurar la herida en fuerza, la pérdida en abundancia, la dificultad en belleza. En su corazón late el anhelo secreto de abrazar el sufrimiento y convertirlo en semilla fértil, de demostrar que incluso la tierra más árida puede florecer bajo la constancia. Esta capacidad de transformar la adversidad lo eleva a la categoría de héroe cósmico, pues su lucha no es solo contra los obstáculos externos, sino contra la tentación de rendirse, y en ese combate íntimo su deseo oculto lo empuja a ser invencible. En su interior también arde la necesidad de experimentar lo eterno en lo táctil. Tauro no se conforma con la fugacidad de una caricia, de un aroma o de un sabor, su deseo más profundo es capturar en esas experiencias una permanencia que venza al tiempo. Sueña con que lo efímero se vuelva inmortal, con que cada encuentro con la belleza sea más que un instante, una puerta hacia lo infinito. Este impulso lo convierte en un buscador de eternidad dentro de lo perecedero, un guerrero que se lanza a la batalla contra la transitoriedad con las armas del goce y de la contemplación. Hay también en Tauro un deseo oculto de escuchar el latido de lo invisible. Aunque vive anclado en la materia, su alma sabe que en las raíces de la realidad existe un pulso que los sentidos ordinarios no pueden captar. Ese anhelo secreto lo empuja hacia una sensibilidad silenciosa, como si quisiera tocar con las manos lo que no se ve, percibir el hálito de lo divino que se oculta en las formas físicas. En esa búsqueda se convierte en puente entre mundos, en testigo de que lo tangible no está separado de lo espiritual, sino que es su reflejo más denso y sagrado. En lo más secreto de su ser existe un deseo de unión con la memoria ancestral de la humanidad. Tauro anhela en lo oculto volver al tiempo en que los hombres danzaban alrededor del fuego y escuchaban en la noche la voz de los astros. Siente la llamada de lo arcaico, de los ritos olvidados, de las ceremonias que honraban la tierra y los frutos. En su interior hay una nostalgia de lo que fue y un deseo épico de recuperar ese vínculo, no como simple recuerdo, sino como fuerza viva capaz de devolver al mundo la conexión con lo eterno. Dentro de su sombra también se esconde un anhelo de infinito poder creador. No basta con producir, con cultivar o con construir lo tangible,
su deseo más profundo es ser como los dioses que dan forma a la realidad. Sueña en secreto con moldear la materia con la fuerza de su voluntad, con hacer del mundo una obra de arte nacida de sus manos y de su espíritu. Este impulso lo coloca en el linaje de los titanes, aquellos que con su fuerza daban estructura al cosmos. Su grandeza está en que no siempre lo exterioriza, pero guarda en el fondo la certeza de que su vida está destinada a erigir algo que trascienda generaciones. En lo más íntimo se revela también un deseo de fusión con lo indestructible. Tauro ansía encontrar en sí mismo la roca eterna, la montaña que ninguna tormenta puede derribar. Su anhelo oculto es convertirse en símbolo de permanencia, en testimonio viviente de que la vida puede resistirlo todo. En esa aspiración se muestra su vocación heroica, pues al resistir y sostener, se convierte en sostén del mundo mismo, en columna sobre la cual descansa la armonía universal. En la raíz de su espíritu se despierta además un deseo de sacralizar el cuerpo. Aunque disfruta de los placeres sensuales, en lo profundo busca mucho más que eso, transformar la materia corporal en un altar viviente, en un espacio donde habite lo divino. Su anhelo oculto es que cada gesto, cada movimiento, cada contacto con la vida física sea un acto sagrado, un rito secreto de comunión con el cosmos. Allí se revela su grandeza, pues no desprecia la carne ni la ve como obstáculo, sino como templo eterno de lo inmortal. Finalmente, hay en Tauro un deseo secreto de ser recordado como fuerza imperecedera. Más allá del placer, la abundancia y la calma, su anhelo oculto es que su existencia no se disuelva en el olvido. Quiere que lo que construye, lo que ama y lo que entrega permanezca como parte indestructible del tejido cósmico. Este impulso lo convierte en héroe de la memoria universal, en guardián de lo que no debe perderse, en guerrero silencioso que deja una huella en la eternidad, no con estruendo, sino con la fuerza inmutable de lo que nunca se borra. Así, los deseos ocultos de Tauro se revelan como corrientes épicas que lo trascienden, melodías secretas que lo unen al universo, luchas internas que lo elevan como guardián de lo eterno, anhelos de fusión que lo convierten en puente entre materia y espíritu. Su verdadera grandeza no está en la calma aparente ni en la estabilidad visible, sino en la intensidad de lo que sueña en silencio, en esa fuerza inquebrantable que lo impulsa a convertir cada raíz en eternidad y cada instante en infinito. En el núcleo más secreto de la energía taurina palpita un anhelo que rara vez se revela con claridad, el deseo de dialogar con el destino mismo. Tauro, al estar íntimamente ligado a los ritmos de la naturaleza, guarda en su interior una aspiración oculta de descubrir las leyes invisibles que sostienen el orden universal y aprender a conversar con ellas. No se trata de someterse a lo que está escrito ni de rebelarse contra ello, sino de entrar en comunión con esa fuerza superior para moldearla con paciencia, firmeza y constancia. Su misión secreta es convertirse en aliado del tiempo, arquitecto del porvenir, sembrador de semillas que germinan en la eternidad. También se esconde en su alma un deseo de transformar la estabilidad en arte. La mayoría percibe en Tauro una necesidad de seguridad y arraigo, pero lo que arde en lo más profundo es la ambición de convertir ese terreno seguro en un escenario creativo, en un suelo fértil donde florezcan obras que unan lo humano con lo divino. No busca simplemente mantener lo que tiene, sino transfigurarlo en belleza, en símbolos, en creaciones capaces de inspirar generaciones. Su secreto impulso es demostrar que la permanencia no es inmovilidad, sino un espacio donde la vida alcanza su plenitud y despliega su grandeza. En la sombra de su espíritu se despierta también un deseo de conquistar el silencio interior frente al estruendo del mundo. Aunque parece buscar armonía en lo externo, lo que verdaderamente anhela en lo más profundo es alcanzar un estado en el que ninguna voz externa perturbe la vibración de su propio ser. Ese silencio no es vacío, sino un océano de sabiduría latente que lo conecta con la voz del universo. En ese anhelo se revela su heroísmo íntimo, pues lucha contra las distracciones, los ruidos y las fuerzas que intentan arrancarlo de su centro, y su victoria consiste en permanecer inquebrantable, escuchando solo la melodía sagrada que lo guía. En sus entrañas se manifiesta un deseo oculto de despertar la fertilidad espiritual. Tauro, signo asociado a la tierra fértil y a la abundancia, guarda en lo profundo el anhelo de hacer germinar no solo frutos visibles, sino también cosechas invisibles en el alma de quienes lo rodean. Quiere ser tierra en la que otros puedan crecer, raíz que sostiene y alimenta sueños ajenos, manantial de vida para quienes buscan dirección. Su deseo secreto es multiplicar la abundancia más allá de lo material, hasta convertirla en alimento del espíritu, en riqueza inagotable que no se desgasta con el tiempo. Hay también en él un anhelo escondido de reconciliación con las fuerzas oscuras de la naturaleza. Aunque se le asocia con la luz de Venus y la belleza visible, en el fondo Tauro sabe que en la sombra de la Tierra habitan fuerzas ocultas que también son sagradas.
Su deseo más íntimo es abrazar esas potencias invisibles, reconocer que en la oscuridad hay poder y en lo secreto hay verdad. En esta aspiración late una épica silenciosa, la de un guerrero que no teme internarse en los abismos porque sabe que allí encontrará el oro escondido, la semilla de la vida que germina en lo profundo de la noche. En la hondura de su ser se enciende otro deseo no siempre comprendido, el de despertar a la humanidad al valor de lo tangible como revelación divina. Tauro siente en lo secreto que el universo se revela a través de lo palpable, que cada aroma, cada textura y cada forma son mensajes de los dioses. Su deseo oculto es enseñarle al mundo a contemplar la materia con reverencia, a descubrir que lo sólido es también símbolo, que lo concreto guarda en su interior el eco de lo eterno. Esta aspiración lo convierte en un maestro silencioso de lo evidente, en un héroe que revela lo divino escondido en lo cotidiano. En su interior se levanta además el deseo de construir refugios eternos, espacios donde la vida pueda resistir incluso cuando todo lo demás se derrumba. No son solo casas ni posesiones, sino templos invisibles, santuarios de energía y amor donde quienes lo rodean encuentren seguridad y esperanza. Su anhelo oculto es convertirse en bastión contra el caos, en pilar sobre el cual otros puedan sostenerse. Esta vocación lo transforma en guardián de lo sagrado, en fuerza que protege la chispa de la vida cuando el viento del tiempo intenta apagarla. En lo más profundo de su alma también late el deseo de fundirse con la belleza primordial. No busca únicamente rodearse de cosas hermosas, sino regresar al instante en que la belleza era fuerza creadora, en el que lo estético y lo divino eran la misma cosa. Su anhelo oculto es volver a esa pureza original, donde la armonía del cosmos aún no había sido corrompida, y traer de vuelta a la humanidad un reflejo de esa visión. En este impulso se convierte en heredero de los antiguos artistas y sacerdotes, en mensajero de la diosa que engendra lo bello como camino hacia lo eterno. Finalmente, en el fondo de su ser arde un deseo de eternizar el amor. Tauro no se conforma con vínculos pasajeros ni con un afecto que dependa del tiempo o las circunstancias. Su anhelo más secreto es que lo que ama no muera jamás, que cada lazo verdadero quede grabado en la sustancia misma del universo. Busca que sus sentimientos se transformen en fuerzas imperecederas, en constelaciones invisibles que sigan brillando mucho después de que todo lo demás haya cambiado. En este deseo se revela su grandeza épica, pues su misión no es simplemente amar, sino consagrar el amor como fuerza inmortal capaz de desafiar incluso a la muerte. Así, en la suma de estos impulsos ocultos, Tauro se eleva como un héroe silencioso de la eternidad. Sus deseos no son caprichos ni pasiones efímeras, sino fuerzas profundas que lo conectan con lo inmortal y lo convierten en pilar de lo sagrado. Su verdadera grandeza no está en lo que muestra, sino en lo que guarda, esa ambición secreta de transformar la materia en espíritu, la sombra en luz, el instante en infinito. Allí se revela como guardián del equilibrio cósmico, como constructor de un legado que no se derrumba, como voz de la eternidad que habla en el lenguaje de la tierra. En el trasfondo más secreto de la energía taurina se oculta un deseo que no siempre es percibido ni siquiera por quienes lo encarnan, el anhelo de custodiar el ritmo sagrado de la vida. Tauro no solo camina al compás de los ciclos naturales, sino que en lo profundo sueña con preservar el pulso eterno que sostiene el equilibrio del cosmos. Su misión silenciosa consiste en mantener viva la cadencia que enlaza estaciones, cosechas, nacimientos y muertes, porque intuye que sin esa continuidad el universo perdería su armonía. Ese deseo oculto lo convierte en guardián del orden primordial, en columna de un templo invisible donde todo respira al mismo tiempo. En su interior también vibra un deseo de transmutar la inmovilidad en fuerza creadora. A menudo se lo asocia con la quietud, con la paciencia y con la solidez, pero en la raíz de esa calma se esconde un anhelo épico, demostrar que en la permanencia también hay movimiento, que en la aparente pasividad se esconde una energía fértil capaz de sostener mundos enteros. Su búsqueda secreta es revelar que la estabilidad no es rigidez, sino terreno fértil desde el cual brotan maravillas. En ese impulso silencioso se eleva como héroe que convierte la calma en poder, la lentitud en eternidad. Hay en Tauro un deseo oculto de reconciliar la abundancia con la pureza. Aunque se le reconoce por su relación con lo material, lo que arde en sus entrañas no es acumular sin fin, sino redimir la riqueza, darle un sentido sagrado. Su anhelo más íntimo es que lo poseído sea reflejo de lo divino, que cada objeto, cada fruto y cada espacio reflejen belleza y armonía. Su verdadera aspiración no es tener más, sino demostrar que lo material puede ser templo del espíritu, que la abundancia auténtica es símbolo de conexión con la fuente inagotable de la vida. En lo más profundo de su ser se enciende un deseo de despertar la memoria cósmica.
Tauro guarda la intuición de que cada ser humano lleva dentro un recuerdo antiguo, un eco de tiempos en los que la humanidad vivía en comunión con la tierra y los cielos. Su anhelo oculto es recuperar esa memoria, no como nostalgia, sino como fuerza viva que guíe el presente. En ese impulso se convierte en mensajero de lo ancestral, en puente entre la sabiduría arcaica y el porvenir, en héroe silencioso que devuelve al mundo la conciencia de su origen sagrado. Dentro de su alma también se esconde un deseo de honrar el misterio de la transformación lenta. Mientras otros signos buscan el cambio abrupto y la revolución repentina, Tauro guarda el secreto anhelo de mostrar la grandeza de la metamorfosis paciente, la que se gesta en silencio bajo la tierra, la que no se nota hasta que de pronto florece. Ese impulso lo conecta con los procesos más profundos de la vida, con la certeza de que lo que parece quietud es en realidad germinación. Su épica no está en el estruendo, sino en la fuerza invisible que sostiene todo nacimiento verdadero. En la intimidad de su ser también late un deseo de unión con lo eterno a través del tacto. Tauro no se conforma con comprender la eternidad de manera abstracta, en lo secreto busca sentirla con sus manos, palparla en lo concreto, experimentar lo divino en cada roce de la materia. Ese anhelo lo impulsa a convertir cada experiencia sensorial en revelación, como si en la textura de la vida estuviera escondido el secreto del infinito. Allí radica su grandeza silenciosa, en transformar lo tangible en puente hacia lo sagrado. Existe además en su esencia un deseo oculto de devolverle al mundo la dignidad de lo simple. Aunque se lo relaciona con placeres y posesiones, en lo profundo guarda la aspiración de que la humanidad vuelva a reconocer la grandeza de lo elemental. Su sueño secreto es que el pan compartido, el agua clara, el calor del sol y la firmeza de la tierra sean reconocidos como dones divinos. En este impulso se revela como héroe humilde pero grandioso, que recuerda a los hombres que lo esencial es lo que sostiene el universo. En sus entrañas vibra también un deseo de ser puente entre generaciones. Tauro aspira en silencio a convertirse en raíz que se hunde en el pasado y en rama que toca el futuro. Su anhelo oculto es legar algo que no solo sirva al presente, sino que ilumine a quienes vendrán después. Busca ser eslabón de una cadena eterna, guardián del linaje de la humanidad, constructor de un legado que no muera. Esta misión lo eleva como figura épica, pues no actúa solo por sí mismo, sino como representante de una corriente infinita de vida que lo trasciende. En lo más secreto de su espíritu también arde un deseo de eternizar la belleza en la materia. No basta con disfrutarla, su anhelo profundo es fijarla, preservarla, convertirla en algo que no pueda ser destruido por el tiempo. Su impulso es transformar lo efímero en eterno, capturar lo sublime en obras, gestos o vínculos que sobrevivan más allá de su existencia. Ese deseo oculto lo acerca al linaje de los creadores, de aquellos que alzaron templos, esculpieron piedras y plasmaron en ellas el reflejo de lo divino. Así, los deseos no revelados de Tauro no son meras corrientes escondidas, sino fuerzas colosales que le confieren grandeza. Son impulsos que lo llevan a custodiar lo eterno en lo cotidiano, a transformar lo material en sagrado, a resistir como montaña y florecer como primavera, a ser guardián de la memoria ancestral y arquitecto del futuro. Su vida es una epopeya silenciosa en la que cada acto, por más sencillo que parezca, encierra la fuerza de lo inmortal. En su secreto palpita el sueño de convertir la existencia en un legado de eternidad, y ese anhelo es la verdadera expresión de su destino cósmico.